Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de este ciclo de charlas que hemos llamado La democracia en disputa, perspectivas ante la crisis global. Mi nombre es Andrea Vallejos y junto a Ulises Bocias, mi compañero del Instituto de Democracia, vamos a estar entrevistando en el día de hoy a Gerardo Pisarello. Te agradecemos, Gerardo, la participación y que puedas estar hoy aquí. Te damos la bienvenida también. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos. Para comenzar, queremos comentarles que este ciclo de charlas está coordinado y llevado a cabo entre el Instituto de Democracia y el Circuito Cultural JJ, que tiene un objetivo principal, que es a través de diversas entrevistas poder reflexionar y debatir para pensar y repensar la democracia y cómo fortalecerla. También, antes de comenzar la entrevista, queríamos comentarles que el JJ, en este momento de pandemia y de aislamiento... Ahí se cortó un toque, André. Un poquito ahí. Preventivo y obligatorio se está realizando desde el Centro Cultural. Espérame que le hablo por el WhatsApp, así lo sigo yo en todo caso. Ahí se cortó, André. ¿Vos escuchás ahí? Sí, yo los escucho. ¿Desde dónde se cortó? No, ibas a explicar lo del aislamiento y que estabas en eso. Bueno, retomo desde ahí. Esperemos que no se corte más. No importa, después lo editamos, no te preocupes. Ok, bueno, voy de nuevo. Queríamos comentarles también que en este contexto de pandemia y de aislamiento social preventivo y obligatorio, el JJ se está reconvirtiendo en un centro cultural virtual y está ofreciendo talleres y cursos que pueden consultar en su página de Instagram, que es @JJ Circuito Cultural. También comentarles que en este video van a encontrar un código QR a partir del cual podrán escanear para realizar aportes, contribuciones y donaciones al JJ, que es una manera que se ha encontrado, que se llama gorra virtual, y que es para poder seguir apostando y ayudando a fortalecer y a darle continuidad a la cultura independiente y popular. Si querés, Zuli, comentar un poquito acerca del instituto y luego damos curso a la entrevista. Sí, bueno, bienvenidos y bienvenidas, y gracias obviamente Gerardo, un amigo de la casa. Nosotros hemos puesto en pie el Instituto de Democracia y bueno, uno de sus objetivos es apostar a la circulación y al debate de las ideas en América Latina y también en el sur europeo, ¿no? En esta, de alguna manera, este circuito que también de hace muchos años atraviesa y recorre el pensamiento y se influye mutuamente. Entonces, la verdad que tiene un gran valor para nosotros poder charlar con Gerardo en este contexto y poder también pensar un poco lo que está pasando y qué perspectivas y qué desafíos se abren. Para representarnos, Gerardo, al que no lo conoce, Gerardo es argentino, en Barcelona ya hace un tiempo largo, es diputado, España, fue vicealcalde de Barcelona. Gerardo, si te parece importante incorporar alguna otra cosa, entre 2015 y 2019, además de profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, es un país que mantiene entrevistas, ha en otro país, compañeros y compañeras han dejado digamos, parte de un giro que yo recalco porque creo que es interesante porque la etapa anterior nuestra vivimos un poco una identidad muy fuerte latinoamericana y creo que en los últimos años eso fue generando un diálogo también con algunas experiencias europeas de las que Gerardo es un participante particular, que tiene un punto de vista original en el sentido de poder haber vivido ambas identidades desde ambos lugares. Entonces nos parece un punto de vista muy interesante, muy especial para pensar todos estos problemas.
De manera que creo que podemos empezar, si te parece, Gerardo. Nuestra idea era, como primera pregunta, apertura, y en un plan de que sea una entrevista de desarrollo, con tranquilidad, para expresar el pensamiento, más reflexiva, pensar un poco sobre el día después de la pandemia, ¿no? Los desafíos que se abren en un sentido popular, progresista, democrático, feminista, ecológico. Pensar un poco qué posibilidades se nos abren. Te hemos escuchado hablar de justicia. Aparece la pregunta por quién se hace cargo de pagar los costos de todo esto que está pasando. Vivimos en un capitalismo cada vez más concentrado, con una desigualdad tremenda, que atraviesa problemas. Hoy estamos viendo los problemas del racismo también que emergen, que son antiguos, pero que se mezclan con la pandemia. Lo mismo se puede decir de la violencia patriarcal, ¿no? Entonces, todo en este contexto, bueno, ¿cómo pensar cuáles son los desafíos y cómo pensar ese día después? Esa sería la primera pregunta. Bueno, mi impresión, la verdad, es que, digamos, hay que pensarlo como todo, ¿no? Con un cierto sentido realista. Me parece que en los primeros momentos de la pandemia, eh, bueno, se generaron imágenes mucho más positivas, ¿no? De lo que podía ser el cambio interno que experimentaríamos, el hombre y la mujer nuevas que saldrían, digamos, de ese nuevo shock que estábamos viviendo. Y me parece que ahora, en la medida en que se va saliendo, al menos es la perspectiva que estamos teniendo ahora en Europa, ¿no? De la emergencia estrictamente sanitaria, bueno, comienza a darse esa situación como en el cuento de Monterroso, ¿no? Nos despertamos y el dinosaurio de la crisis económica, de la emergencia social, de la violencia machista, del racismo, están ahí. Entonces tenemos la impresión de que otro mundo es posible, pero no inevitablemente mejor tampoco, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos a entrar en una fase, y ya estamos entrando en esa fase, evidentemente de disputa por dónde van a ir los recursos, dónde va a ir el dinero, y si se va a dar efectivamente a esta crisis agudizada, que ya existía, pero agudizada por la pandemia, una salida diferente a crisis anteriores. En nuestro caso, en España y en el sur de Europa, digamos, la crisis que más tenemos presente es la del 2008. Y en el 2008, si nosotros nos acordamos, salieron algunos importantes representantes de la clase política europea, Nicolás Sarkozy, a decir que había que refundar el capitalismo, algunas frases rimbombantes que después acabaron casi escondidas ¿no? bajo la alfombra, y lo que volvió fue el capitalismo financiarizado, concentrado, depredador de recursos, eh, con fuertes componentes patriarcales, racistas, de siempre, ¿no? Y agudizado. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido hay que ser realistas, y ese realismo es el que nos debe empujar, me parece, a ser muy audaces respecto de la respuesta que se debe dar a eso, ¿no? Porque lo que está en juego, me parece, es otra vez lo mismo. Tenemos un movimiento democratizador, de redistribución de poder político, de poder económico, de poder social, de poder de género, de poder cultural, o tenemos una salida oligárquica, ¿no? Una salida oligárquica que me parece que en esta fase puede expresarse a través de violencia que no habíamos visto antes. Es decir, nosotros sabíamos que una política neoliberal, en la medida que es excluyente, genera violencia. Y eso en América Latina tenemos una gran experiencia, ¿no? Represión, aumento de la población carcelaria, sobre todo entre sectores más vulnerables, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo, digamos, es un tipo de que el neoliberalismo, en la fase en la que está, de este capitalismo financiarizado, necesita niveles de violencia cada vez mayores para poder legitimar sus salidas. Son salidas que ya casi no se imponen por consenso, que se imponen a través de fake news, a través de trampa en las redes sociales, a través de trampas en los sistemas electorales, a través de persecuciones deliberadas de adversarios políticos, instrumentalizando los tribunales. Es decir, es como si estuviéramos entrando en una nueva fase donde la profundización de las políticas neoliberales ya pueden llegar a comportar cambios en el régimen político, y que ya no estaríamos simplemente ante democracias con incrustaciones oligárquicas, sino ante nuevas formas de semidictaduras, incluso desde el punto de vista electoral, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viviendo en muchos sitios. Y me parece que también una de las opciones que se abren en los propios Estados Unidos, que según cuál sea la respuesta de Trump a esta gran movilización social, a esta gran protesta social, vamos a ver
algo que no se veía en el corazón de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se exportaba hacia afuera esos conflictos bajo las formas de guerra, de intervenciones militares, etcétera, etcétera, pero lo que estamos viendo ahora son esas imágenes de Washington en llamas, de Washington rodeado de manifestaciones y de un gran debate interno que nosotros desde fuera no podemos llegar a advertir hasta dónde va dentro del propio aparato coactivo que rodea al Estado. Que uno cada vez que hay una manifestación en una ciudad norteamericana piensa, ¿qué va a hacer la policía? ¿Qué va a hacer el ejército? Y de pronto ve esas imágenes como de quiebra de consenso interno, ¿no? Policías que se arrodillan, hincan la rodilla en el suelo y se suman a los manifestantes, policías que reprimen, es decir, hay una situación, digamos, de quiebra muy fuerte, pero que sí me parece que refleja la posibilidad de esa salida autoritaria por una razón muy simple. A mí me parece que la derecha se ha polarizado en todo el mundo, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en España, en Estados Unidos, porque hay una disputa por los recursos, obviamente. Hay una nueva disputa por dónde van a ir a parar los recursos, dónde van a ir a parar los esfuerzos fiscales, dónde van a ir a parar los recursos naturales, dónde van a ir a parar las vidas de las mujeres que están en la primera línea de toda esta economía de la salud, de la vida, del cuidado, en esta nueva crisis, ¿no? Y me parece que eso es lo que está en disputa, eso se debe, digamos, la polarización tan fuerte en la que estamos. Por eso creo que desde posturas populares, digamos, que apuesten por una profundización democrática y no por una nueva salida oligárquica, que sería más autoritaria que nunca, pues inevitablemente hay que colocar el tema del conflicto en torno a los recursos sobre la mesa. Y obviamente hay que hablar de la intervención pública en la economía, hay que hablar de justicia fiscal, de que las cargas fiscales se distribuyan, digamos, de manera progresiva, que no son principios revolucionarios, que están recogidos en todas las constituciones sociales aprobadas en el mundo en los últimos 60 y 70 años, pero que para, digamos, las fuerzas que están detrás de estos proyectos neoliberales, sobre todo las fuerzas financieras, rentistas, el poder que han concentrado es tan grande que incluso colocar sobre la mesa el tema de políticas fiscales progresistas, de un impuesto a las grandes fortunas, de una tasa al COVID, o poner sobre la mesa, como estamos viendo en Argentina, la posible intervención pública sobre la economía, el control público de determinados sectores, aunque se trate de expropiar una empresa que estaba prácticamente en quiebra, que había recibido millones, digamos, de cantidades ingentes de dinero por parte de bancos públicos, etcétera, etcétera, esto les parece casus belli, ¿no? Entonces yo creo que estamos frente a eso. Y a mí me parece que lo que vamos a ver es en esta salida cuál es el programa que asumen los gobiernos progresistas, populares de diferente tipo que en este momento hay en el mundo. Yo estoy en España y España representaría un ejemplo de esto, pero está México, está Argentina. A ver si esas alternativas programáticas son lo suficientemente audaces como para no dejar de lado a toda la gente que puede quedar de lado cuando caiga la economía, porque creo que todavía no estamos viendo los efectos que va a tener, digamos, el haber mantenido en suspenso la parte de la economía durante estos meses, pero se está hablando de caídas del Producto Bruto Interno muy, muy grande en diferentes países del mundo, ¿no? Muy grande en Estados Unidos casi 6 puntos, en la Unión Europea una media de 7,5, eso implica muchos despidos, eso implica cierre de empresas, eso implica muchas cosas, y por lo tanto, digamos, va a hacer falta un poder público muy decidido a intervenir para que eso no quede concentrado en pocas manos, y va a hacer falta una ciudadanía y unos movimientos sociales movilizados para que eso sea posible. Y movilizados en un contexto de pandemia intermitente. Es decir, movilizados que no sabemos con distancia social, con barbijos, teniendo que escoger entre la muerte por el coronavirus y la muerte por la falta de empleo, por nuevas enfermedades, por el hambre, en fin, situaciones que me parece que van a ser muy, muy dramáticas, pero como tantas veces en la historia, también es verdad que a veces puede pasar lo inesperado. Vimos esas imágenes terribles de George Floyd con esa rodilla criminal, absolutamente inhumana, absolutamente inmoral, sobre el cuello mientras él decía que no podía respirar. Se nos encogió el corazón, ¿no? Al ver esa imagen, pero luego vimos que eso encendió una chispa inesperada y que desde Melbourne, en Australia, pasando por las grandes ciudades europeas, por América, etcétera, etcétera, se multiplicaban manifestaciones y movilizaciones que ya no eran solamente antirracistas,
que eran antirracistas, pero que eran también contra el enorme despojo social que se había producido en las comunidades más vulnerables, que tenían un cierto componente feminista, porque volvimos a ver mujeres, ¿no? Mujeres negras encabezando muchas de esas manifestaciones, en fin, que la situación me parece difícil. Yo la verdad estoy preocupado, eso no puedo negarlo, uno no puede evitar con sentido histórico ver cosas parecidas que ocurrieron en el siglo XX, cuando el capitalismo financiarizado se agudizó y eso dio lugar a grandes monstruos como fueron el nazismo y el fascismo. Hoy no podemos descartar esas regresiones autoritarias, pero siempre hay una puerta en la historia que se abre de manera inesperada, por la que pueden salir iniciativas que son más esperanzadoras y que apuntan en una dirección de radicalización democrática, ¿no? Que es lo que todos queremos que ocurra. Bien, Gerardo, muchas gracias. Ahí nos gustaría seguir comentando y charlando acerca de también los desafíos vinculados en la pospandemia, vinculados al replanteo ecológico. Y bueno, si esto que es mundial, crees que tiene características o se presenta de diferentes formas, tanto en el norte como en el sur. Bueno, yo creo que sí, pero que es absolutamente fundamental. Es decir, antes que estallara la pandemia, hubo un debate muy importante, muy significativo, por ejemplo, en casi todos los grandes periódicos, los grandes diarios de Europa, decidieron utilizar la expresión emergencia climática, hasta los más conservadores, ¿no? Utilizar la expresión emergencia climática, ya no simplemente cambio climático. Es decir, yo creo que antes que estallara la pandemia había una fuerte conciencia, una creciente conciencia de que estábamos en una situación de emergencia climática. Paradojalmente, esa conciencia era tan superficial que no vimos que venía la pandemia, que tenía como origen una alteración radical de las relaciones, digamos, de producción, de consumo, de transporte con el medio ambiente. Es decir, que la pandemia, si se produjo por alguna razón, fue por la alteración de la biosfera y del hábitat como producto de esas políticas, digamos, claramente depredadoras de los recursos naturales, de los bienes básicos, del agua, del aire, de la selva, etc. Eso no lo vimos venir, pero ya existía una cierta conciencia, a mí me parece que superficial, de la emergencia climática y energética. Lo digo superficial porque yo vivo en un país que es del sur de Europa, pero que no deja de ser Europa, donde la gente habla de la emergencia climática, las clases medias sobre todo, pero no son capaces, y mucho menos las clases altas, de hacerse cargo del tipo de cambios que implicaría eso, salir de esa emergencia, ¿no? Otra vez, en términos impositivos, en términos de cambios estructurales y también de conductas de vida, ¿no? Porque el grado de consumo que hay en los países del norte de Europa, pues eso, ¿no? Digamos, si el mundo consumiera como consume Europa, el mundo estallaría mañana, ¿no? Entonces los países del norte en ese sentido tienen una responsabilidad enorme. ¿Qué me parece que está pasando ahora? También veo una cosa contradictoria, es decir, la situación de cuarentena y de confinamiento nos dio la oportunidad, yo vivo en Barcelona, nos dio la oportunidad de poder asistir a cómo serían ciudades con menos contaminación, con el aire más limpio, con una reducción sustantiva de la presencia de autos privados. De pronto uno salía a Barcelona, podía ver el cielo claro, podía ver el mar vacío, ¿no? Sin turistas, sin aglomeraciones, pero de una gran belleza. Uno sentía que podía respirar incluso. Ibas a hacer las compras, ¿no? Al súper o a un almacén, lo que sea, y sentías ese cambio. Y veías la posibilidad real de lo que significaría una vida mejor en una sociedad no obsesionada por el consumo permanente, no obsesionada por el despilfarro, no obsesionada por tener más, 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 ya, ya, ya. Este fue el primer momento, ¿no? Ese momento en el que pensamos en el hombre y la mujer nueva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora va a venir la emergencia social y económica y vamos a ver los colmillos de la vieja normalidad, ¿no? Amenazante y diciendo hay que trabajar a cualquier precio o la muerte. Hay que aceptar condiciones de trabajo miserables o la muerte. Hay que aceptar industrias contaminantes o la muerte. Hay que hacer minería intensiva o la muerte. Es decir, hay un gran peligro de que, a pesar de que paralelamente hemos experimentado, digamos, la necesidad urgente de ver que nos va la vida y que este capitalismo no solamente, digamos, lo mercantiliza todo, sino que pone en cuestión la supervivencia de la vida en el planeta, hemos experimentado lo que podría ser, digamos, lo enriquecedor
que podría ser para el animal humano y para los animales no humanos y para todas las especies un cambio profundo en las formas de producir, de transportarnos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo veo, digamos, esa otra inercia, ¿no? Nosotros aquí en Barcelona tuvimos, por ejemplo, ahora un caso muy dramático, que es una gran empresa de autos, de Nissan, una empresa japonesa, que anuncia que se va, y que se vaya esa empresa de Cataluña, en este caso, y de España, significa 25.000 familias que se quedarían sin trabajo, sin un ingreso que les permite sobrevivir. Entonces, esa fábrica fabricaba autos. Todos los autos que fabricaba Nissan nos destruyen el medio ambiente, contaminan. Claro, nosotros estábamos en la idea de que había que aprovechar la pandemia para reconvertir esos sectores, negociar los sindicatos, negociarlo a la empresa, fabriquemos baterías para autos eléctricos, intentemos hacer una transición hacia algo claramente menos contaminante que al mismo tiempo no impida esa ruptura brusca, porque si no esas 25.000 familias mañana van a salir a la calle a votar o a apoyar cualquier fuerza política que proponga sacar petróleo con guerras de donde sea, ir a buscar litio a Bolivia, apoyar dictaduras. Es decir, este es el peligro, me parece, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos hay una oportunidad, como en tantas cosas, pero bueno, veo, digamos, que hay esa tensión. Y que aquí lo que me parece importante es que para que haya una salida virtuosa en esto, veo importante que haya primero, mucha conciencia de la urgencia y de lo brutal que puede ser la alternativa que proponen las derechas. Eso hay que tenerlo claro. Y creo que nos tiene que hacer a todos los que estamos en ese campo popular, democrático, en un sentido amplio, muy consciente de la necesidad de hablar y de la necesidad de intercambiar. Es decir, el movimiento en defensa del medio ambiente, el movimiento ecologista global, no puede estar de espaldas al movimiento sindical. Tiene que haber un vínculo, tiene que haber el movimiento feminista no puede estar al margen del movimiento antirracista, del movimiento antiecologista, de los movimientos sociales antineoliberales. Es decir, la gran trampa es que mientras la amenaza de este capitalismo financiarizado funciona como un solo bloque, y Bolsonaro, Vox en España, Piñera, todos encaminados detrás de Trump, ni uno diciendo una palabra contra Trump, Vargas Llosa encabezando la internacional reaccionaria, esta con Macri detrás, con Zedillo detrás, con Aznar detrás. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esa alternativa, que tiene que ser ecologista, que tiene que ser feminista, que tiene que colocar el tema del antirracismo, que tiene que ser popular, también a la hora de pensar otra economía y una transición ecológica y energética, sea capaces de encontrar, digamos, respuestas comunes, ¿no? Sí, totalmente. Y retomando esto que decís, y también lo que decías al principio sobre un espíritu realista, ¿no?, ante la situación. Bueno, en España se tomó una medida importante para garantizar un piso mínimo de ingresos a las familias, también acá en Argentina. Sabemos que además vos fuiste un activista mucho tiempo por una renta universal y de las discusiones que se abren, ¿no?, en ese sentido. La pregunta es, ¿cómo ves un poco a las fuerzas políticas con las que realmente contamos a la hora de dar esas peleas y todas las que recién decidas? Porque está esta amenaza de la derecha con mucha fuerza, de formas nuevas, muy, muy violentas, muy autoritarias, muy antidemocráticas. Bueno, ¿cómo ves vos, si un poco si nos alcanza con la fuerza que tenemos, el papel que tienen que tener los propios movimientos, que algo decías recién, el protagonismo social, y a la vez la capacidad de las alianzas realmente existentes para, digamos, de alguna manera tener espalda para llevar adelante ese tipo de políticas que la pandemia nos plantea? Justo hoy en Argentina, el día de ayer, se anunció se va a enviar un proyecto de expropiación de la empresa Vicentín. Bueno, un ejemplo muy concreto, muy chiquito, pero frente a eso, bueno, las tensiones son muy grandes y el miedo siempre es que tomar decisiones un poco más radicales, aunque esta sea solo un ejemplo y ni siquiera una decisión tan radical, pero suponen un tensionamiento de las fuerzas hoy unidas en el gobierno. Entonces, ¿cómo pensar de manera realista esos cambios posibles, ¿no? Bueno, yo mi impresión es que los gobiernos progresistas, populares, como decíamos antes, ¿no?, el caso de España, de Portugal, de México, de Argentina, por decir un criterio general,
si uno se fija con otras crisis, si hubiera habido gobiernos neoliberales, esto hubiera sido un auténtico desastre. Y uno tiene las pruebas porque hay gobiernos neoliberales e incluso neofascistas en este momento que están actuando con un total desprecio por la vida humana, sobre todo por la vida humana de las clases populares, de la gente en mayor situación de vulnerabilidad, a la que han enviado, digamos, a la muerte de manera directa. Cuando uno ve las cifras de gente muerta en Brasil o de gente muerta en Estados Unidos, y además se estudia eso desde una perspectiva de clase, ve que lo que ha habido es un elitismo despiadado y una absoluta indiferencia por la vida de la gente más humilde por parte de estos gobiernos. Creo que los gobiernos populares, progresistas, han hecho un gran esfuerzo porque eso no sea así, digamos. En general, se ha puesto mucho dinero para generar un cierto escudo social que al menos mientras dure la pandemia, mientras dure, digamos, la necesidad de cuarentena o de confinamiento, esos sectores tengan un mínimo de protección. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no se puedan despedir del trabajo, que no se puedan practicar desalojos, que se pueda poner en marcha formas de ingresos mínimos básicos. En fin, yo esto lo veo de manera más o menos generalizada, digamos. Aquí veo dos dificultades con eso. La primera y la fundamental me parece que es la medida en que ese escudo social puede implicar una cierta redistribución de riqueza. Esto ya es un problema. Obviamente, a las élites y a los grupos concentrados, cualquier cosa que no sea que el dinero vaya para ellos ya les parece una afrenta. Por lo tanto, el solo hecho de que existan ingresos mínimos, que existan, digamos, estos recursos básicos, ya les parece, digamos, inaceptables, salvo que hicieran un cálculo como hacían en el siglo XIX, en la época de Dickens, y vieran que la propia fuerza de trabajo que necesitan se moriría sin esos recursos, ¿no? Por lo tanto, el mínimo para poder trabajar en condiciones de explotación en el campo, para poder, como aquí, ¿no? Recoger la fresa, la frutilla, digamos, en el campo, ese mínimo puede ser, pero más que eso, ya no sea que la gente acabe empoderándose, ¿no? Con un ingreso mínimo vital y después se le ocurra organizarse, se le ocurra formar cooperativas, se le ocurra asociarse sindicalmente, etcétera, etcétera. Pero en realidad creo que el gran problema está en que la mayoría de este tipo de medidas sociales hoy se están financiando con déficit, es decir, se están financiando con la emisión de dinero. En el caso de Argentina o de México, porque son países que tienen soberanía monetaria, o así, al menos tienen la máquina para poder imprimir plata. En el caso de España no, pero en España se están financiando con ingeniería financiera, con un déficit que teóricamente se va a cubrir con el dinero que venga de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que hablar de déficit es hablar de deuda. Y hablar de deuda, finalmente, es hablar de una deuda que alguien va a tener que pagar y que hay que saber en qué condiciones se está produciendo esa deuda, ¿no? La salida con la política fiscal progresiva es más limpia, porque en la política fiscal progresiva uno toma recursos de un sector y los transfiere a otro sector. Uno toma recursos de ese 1% que ha acumulado una renta enorme, ¿no? Pensemos en Warren Buffett, en todos estos multimillonarios que dicen, por favor, póngame un impuesto aunque sea de un 1%, porque me he hecho demasiado rico, ¿no? Sí, hasta los propios multimillonarios son conscientes de las amnistías fiscales, de las guaridas fiscales, en fin, de las 1001 formas que tienen de evadir y ya piden, por favor, que les cobren algo de impuestos, y ni aún así se puede hacer. Yo de momento no conozco ni un solo país que haya aprobado ya una medida de impuesto a las grandes fortunas o de tasa del COVID. Se habla, está en la agenda. Todo el mundo sabe que ese es el elefante que está dentro de la habitación, pero va silbando y mirando al techo como si no supiéramos de qué se está hablando, ¿no? Por lo tanto, hoy creo que la discusión está más bien centrada en la cuestión del déficit y del endeudamiento. Y eso, para los países del sur y para los del norte, o para los del sur del norte, plantea algunos dilemas diferentes y otros parecidos, ¿no? Que es, bueno, nos vamos a endeudar, ¿en qué condiciones? ¿Con qué intereses? ¿Con qué acreedores? ¿A cuánto tiempo? Y luego la gran pregunta, ¿y es posible recibir dinero sin endeudarnos? Es decir, ¿podría el Fondo Monetario Internacional transferir dineros a Argentina que no computen como deuda y que quien se endeude sea el fondo? Podría ocurrir, en teoría eso es posible y la directora del Fondo Internacional ha planteado esa posibilidad. ¿Por qué? No porque sean socialistas trasnochados o peligrosos, no, porque son capitalistas inteligentes que dicen, bueno, a ver, si este sistema está generando una producción excesiva y no hay gente que pueda comprar nada de eso,
o les ponemos una pistola para obligarlos a comprar, porque ya no los podemos convencer ni con Netflix, ni con la televisión, ni con la propaganda permanente, o si no vamos a tener un problema, porque el sistema, digamos, se va a hundir. Aquí en Europa eso parcialmente está pasando. Por ejemplo, una parte de la élite alemana, holandesa, de los países del norte, dijeron, bueno, a ver, nosotros queremos que el sur de Europa siga siendo desindustrializado, que lo único que hagan sea turismo, sol, playa, flamenco, ¿no? Ladrillo, 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 el partido inmobiliario financiero. Pero también son conscientes que si las economías del sur de Europa se hunden, las economías del norte peligran también. Entonces decidieron que la Unión Europea no solo va a dar créditos a los países del sur, también va a hacer transferencias directas de dinero, y quien se va a endeudar va a ser Europa. Y se va a endeudar a intereses mucho más bajos en el mercado. ¿Por qué lo hacen? Bueno, es un gesto de lucidez capitalista, digamos, ¿no? Que era lo que economistas como Keynes, por ejemplo, apelaban. Keynes era un señor que le parecía que el capitalismo funcionaba bien, pero él decía, bueno, para estabilizar esto, primero la eutanasia del rentista, favorecer a los sectores productivos, a los sectores que trabajan en la economía productiva, etcétera, etcétera, y a los grandes rentistas, que viven de hacer dinero por hacer dinero, yugularlos desde el punto de vista fiscal. Entonces yo aquí lo que veo es eso, ¿no? Que los gobiernos populares progresistas están intentando desarrollar un escudo social que los gobiernos neoliberales o neoautoritarios o neofascistas no generan. Veo que están colocando en la agenda discusiones que no estaban, impuesto a las grandes fortunas, tasa COVID, expropiaciones, control público de la economía, la atención sanitaria como un bien básico, como un bien común, rentas básicas, inversión en ciencia, inversión en universidad, es decir, una serie de temas que los gobiernos neoliberales no colocan, pero están teniendo dificultades para tener la fuerza para imponerlos. Y no solo eso, sino que quien primero ha ocupado la calle para oponerse a ese tipo de medidas es la derecha. Entonces, cuando la derecha sale y dice, esto es una dictadura, nos tienen encerrados, yo quiero poder salir, mi libertad, en realidad lo que está diciendo es, no quiero una salida redistributiva a esta crisis, no quiero que haya ni un mínimo de justicia social, no quiero que le cobren un mínimo más de impuestos, aunque sea al gran exportador, aunque sea al gran especulador, porque los conocemos y comienzan cobrando un impuesto allá, esto va a ser Venezuela, esto va a ser la Unión, en fin, lo que han hecho siempre desde la época de la democracia ática en Atenas, el partido oligárquico, ¿no? Es decir, acusar al partido democrático de ser tendencialmente expropiador, de ser... Esto viene tiene mucha historia, digamos, detrás. Pero la respuesta es esa misma, la exageración. Entonces uno dice, pero no, pero sí lo dice el Papa Francisco, si en los años 50 en Estados Unidos Eisenhower, que era un presidente republicano conservador, estaba de acuerdo en subir los tipos fiscales para las grandes fortunas. Esto lo defendían los demócratas cristianos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto era una cosa de sentido común para todo el mundo en los años 50 del siglo pasado. Pero no hay manera, porque digamos, en su voracidad, el tipo este de capitalismo financiero que se ha generado, es como si hubiera aceptado un pequeño paréntesis durante la pandemia y ahora han decidido poner cuarta, poner quinta y apretar el acelerador para volver a incidir en esa carrera loca que yo creo que nos lleva, digamos, abiertamente a la destrucción. Y entonces ahí va a venir la gran pregunta que se hacía Walter Benjamin. ¿Quién va a poder activar los frenos de emergencia? ¿Quién va a poder activar los frenos de emergencia? Y bueno, como siempre, los frenos de emergencia solamente los pueden activar de entrada las potenciales víctimas de todo eso. Las potenciales víctimas que somos casi todos y todas. Somos casi el 99% de la población mundial en realidad. Porque, digamos, lo que se está jugando en esta crisis no es solamente si se aplasta a la gente trabajadora, dentro de la gente trabajadora, a las mujeres, a las personas racializadas, a los pueblos originarios, que son los que cuidan de los recursos básicos. O sea, no solamente se está hablando de eso, se está hablando del mantenimiento de la ciencia en las universidades, se está hablando de las pequeñas y medianas empresas, se está hablando de lo poco de tejido productivo de pymes que queda en el mundo, diría yo. O sea, si esta crisis no se resuelve de una manera mínimamente redistributiva, olvidémonos de miles y millones de pymes en el mundo, olvidémonos de un montón de comercios de barrio que van a ser devorados por Amazon,
olvidemos de un montón de cines de barrios que van a sucumbir bajo la presión de Netflix, de HBO, de las plataformas digitales. Es decir, yo creo que si no conseguimos que los movimientos populares activen el freno de emergencia, lo que podemos ver es a la vieja economía neoliberal volver, aprovechando los cambios tecnológicos y digitales que tendrían que ser un avance para toda la humanidad en su propio interés. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo creo que ahí hay la posibilidad de reactivar también muchas de las viejas demandas de los movimientos sociales y populares. Como dice Boaventura Sousa Santos, no permitirnos desperdiciar la experiencia, porque aquí se han hecho muchas luchas. Querrían que nos olvidemos de esas luchas, de lo que han hecho nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos originarios, el movimiento obrero, el movimiento feminista. Querrían que nos olvidemos de eso. Eso no hay que olvidarlo, porque esas luchas son nuestras y las tenemos que mantener vivas, y aprovechar también nosotras para, bueno, pues hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Este diálogo que estamos teniendo es un diálogo que nos permite no solamente compartir ideas, compartir pedagogía política, sino construir un nuevo internacionalismo, mostrar que cualquier salida a esta crisis que sea en clave de esto en mi estado, yo en Argentina, yo en Brasil, esto ha estallado por los aires, esto ha estallado por los aires. Nosotros estamos hablando porque aquí hay una cierta afinidad también de comunidad cultural, de comunidad idiomática, pero si metiéramos a alguien de Portugal, a alguien de Italia, a alguien del Harlem en Estados Unidos, tendríamos el mismo debate. Y esto me parece a mí que también ofrece una oportunidad, digamos, enorme, que se ha hecho visible parcialmente con las manifestaciones antirracistas como consecuencia del asesinato de George Floyd, pero que también muestran, ¿no?, que este capitalismo financiarizado en esta nueva fase va a ser enormemente agresivo, pero que la gente está dispuesta a, como siempre a lo largo de la historia, a no dejarse aplastar, a no dejarse matar. Y la gente no se va a dejar matar, no se va a dejar matar por el coronavirus si puede, y si no puede porque la quieren matar por otras vías, pues va a salir a la calle como está saliendo ahora, con barbijos, manteniendo la distancia social, o no manteniendo la distancia social si no puede, porque cuando una persona está desesperada, no le vamos a pedir tampoco. Es decir, yo no, me parece una cosa que es bastante infame, que se quiera comparar las manifestaciones de los barrios ricos del planeta, de los barrios acomodados, que salen a pedir que la señora que trabaja en su casa y le limpia el piso vuelva a trabajar, porque es inaceptable que esa mujer no vuelva a trabajar a su casa. No se pueden comparar esas manifestaciones con la de la gente negra de los barrios de Estados Unidos, que cada día sufre la violencia racista, la violencia clasista, la violencia machista. Me parece que no hay punto de comparación. Y creo que ahí vamos a ir a un escenario donde se vea eso. Y quienes tenemos responsabilidades institucionales, como siempre, si no queremos ser desbordados por esa realidad, o desbordados por la violencia de derecha, o desbordados por las otras movilizaciones, bueno, tenemos que ser capaces de, con mucha humildad, colocarnos en esa retaguardia y acompañar esas voces que puedan salir, y desde las instituciones ser los más audaces posibles. Y cuando se hable, cuando toque hablar de impuestos a las grandes fortunas, de justicia fiscal, digamos, afrontar ese debate con valentía. Y si hay que hablar de control público en la economía, hacerlo con valentía. Yo tengo la impresión, cuando yo veo al gobierno argentino, con todo lo que se puede decir, veo esa actitud de valentía en muchas de las actuaciones, las veo. Y veo la reacción, digamos, de los adversarios. En España veo que el gobierno, digamos, socialista y de Unidas Podemos también tiene ese tipo de actitud. Sobre todo, porque hay una cosa que es un problema, pero que también habría que saber afrontarlo, es que no hay, como hubo después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, sectores conservadores, sectores de la derecha moderados, que entiendan que frente a una pandemia de este tipo, tendríamos que poder llegar a algunos grandes acuerdos civilizatorios. Y que hablar de defender los derechos humanos, la salud como un bien común, no debería ser una cuestión de partido, no debería ser una cuestión de los intereses de pocos, debería ser un anhelo de la humanidad. El problema es que está siendo muy difícil encontrar, digamos, esas voces, y en la medida en que no se encuentren, pues la única alternativa va a ser, digamos, o la audacia política, un retroceso del que sería muy difícil recuperarnos, ¿no? Bien, Gerardo, gracias. También hemos escuchado muchas entrevistas, estuvimos consultando allí y escuchamos hablar en algunas respecto a que entendés la política como una pasión razonada.
y nos gustaría un poco que puedas ampliar esa idea y también preguntarte, bueno, ¿cuáles crees que son estas pasiones que nos mueven a nosotros en estos contextos? Bueno, sí, una pasión razonada es una expresión que le escuché utilizar una vez a Paco Fernández Güey, que era un gran pensador político que vivía aquí en Barcelona. Eh, bueno, y creo que tiene que ver con eso, o sea, lo que nosotros proponemos me parece que no es simplemente una ocurrencia o un gran, digamos, una ocurrencia personal, un capricho. Creo que hay toda una tradición política en sentido amplio, humanista, que arranca en la antigüedad, que tiene expresiones en Europa, en África, en Asia, en América, que defiende muchas de las cosas que defendemos. Es decir, cuando decimos que la salud debería ser un bien básico, cuando decimos que es importante, digamos, confiar en la ciencia, ¿no? Como un pensamiento crítico basado en la evidencia empírica, que permite hacer avances que son revisados. Sí, cuando decimos todo esto, es porque yo creo que en el fondo creemos que el capitalismo es un sistema enormemente irracional, en el sentido que desperdicia mucho talento humano, que produce mucho dolor, que impide que las grandes potencialidades de la condición humana puedan expresarse. Es decir, es un sistema mutilador de lo mejor que podría dar la condición humana. Nosotros podríamos tener un planeta lleno de biólogas, de poetas, de artistas, de erotismo, de una sexualidad plena, en fin, podríamos tener una vida maravillosa, en realidad. Y no la tenemos, digamos, por muchísimas razones, pero también es porque, digamos, se ha creado un tipo de sistema económico, de formas de producir, de consumir, que son suicidas auténticamente. Y frente a eso tenemos una alternativa que es razonable, no es una invención, que la podemos justificar, que tiene justificaciones en el plano económico, tiene justificaciones en el plano científico, en el plano, digamos, biológico, en el plano de estudios medioambientales, incluso desde el punto de vista psicológico. Cuando cada vez que se hacen estudios de quiénes son psicológicamente los personajes que están en la cúspide de este capitalismo financiarizado, los brokers, y lo hemos visto en películas incluso, son personalidades psicopáticas, es decir, son auténticos psicópatas, son personas que nunca serían nuestros amigos en la vida cotidiana. Por lo tanto, digamos, eso me parece que es un proyecto razonado que tiene fundamento teórico, que tiene fundamento científico, que tiene muchos fundamentos históricos, ¿no? Pero claro, para que eso funcione, y los griegos esto lo sabían muy bien, la razón tiene que poder comunicarse con elocuencia. Y la elocuencia viene de la pasión. Viene de la pasión, que no puede ser una pasión fingida tampoco, tiene que ser una pasión que tenga que ver con nuestra experiencia cotidiana. Y por lo tanto, creo que a quienes queremos participar de ese tipo de movimientos sociales y populares que planteen eso, ¿no? La política como una pasión razonada en defensa de una buena vida, del buen vivir del que hablaban, ¿no? Nuestros pueblos aymaras en Bolivia, la vida buena, el buen vivir, que es de lo mismo de lo que hablaban los anarquistas en Europa. Es decir, hay como esas ideas comunes. No es una pasión razonada al servicio de cualquier cosa. Es al servicio de una forma buena de vida. Y hoy una forma buena de vida tiene que ser una forma que incluya, ¿no? A la especie humana, a las mujeres, a los hombres, a las personas con independencia de su identidad de género, a los animales, a las plantas, en fin. Es un proyecto ambicioso, quiero decir, en ese sentido, pero que tiene que involucrar también una parte de pasión, ¿no? En eso. Y las pasiones que tienen que mover ese discurso no pueden ser las pasiones tristes a las que nos aboca el sistema este que tenemos. Y para mí pasiones tristes son las pasiones que generan la competencia a cualquier precio, la destrucción del otro. Y frente a esas pasiones tristes, bueno, pues está la alegría, por ejemplo, que genera cualquier tipo de lucha compartida. Eso lo hemos visto durante estas semanas, cuando la gente salía al balcón y a veces a alguien se le ocurría cantar una canción, interpretar una canción, y esa sensación de que todos éramos parte de la defensa de algo común, aplaudíamos a la gente de los servicios médicos, de los hospitales, a la gente que limpiaba las calles, en fin. Es decir, me parece que la disputa por una vida buena en un mundo alternativo al que nos plantean estas políticas neoliberales, necesariamente está movida por pasiones alegres, que son pasiones
que no quiere decir que no impliquen otras como la de la indignación. La indignación es una pasión fundamental para que haya una ciudadanía comprometida. O sea, lo peor aquí es la indiferencia, lo peor es el idiotez de los griegos, ¿no? Quien solamente se preocupa por su vida privada. Ese es el cáncer de cualquier democracia. No hay democracia con idiotas, no hay democracia con una ciudadanía que solo está preocupada por su country, que solo está preocupada por qué va a poder comprar mañana. Con eso no se puede construir. O sea, la indignación frente a eso me parece que es una pasión imprescindible para que haya profundización democrática. Y luego, como digo, las pasiones alegres que generan las tareas compartidas, las tareas cooperativas, ¿no? Cuando le preguntaban al pensador este inglés, a Terry Eagleton, ¿no? La idea que él tenía de la vida buena, él decía que para él la buena vida se reflejaba en algo así como una banda de jazz, porque en la banda de jazz se podían combinar la improvisación, la creación individual, la creatividad individual, con la cooperación para que esa improvisación y esa expresión de los deseos individuales pueda estar en el marco de un proyecto colectivo, ¿no? Y me parecía una idea bonita, una idea que es bella y que además vinculada a la música, tiene mucho que ver. Y por eso creo que también es importante, y lo veíamos, ¿no? En las manifestaciones que se generaron estos días, en las consignas que se cantan, que esa pasión razonada que defendemos tiene que tener banda sonora, tiene que tener música, tiene que tener poesía, tiene que tener expresiones artísticas al lado, ¿no? Porque no deja de ser la pelea por el pan y la pelea por las rosas también. Y me parece que eso es algo que tenemos que tener muy presente, incluso en el tipo de activismo que hacemos y en el tipo de militancia que hacemos. Hay un tipo de activismo y de militancia que reproduce las pasiones tristes de aquello contra lo que nos enfrentamos. No puede ser así. No puede ser así. Y yo por eso me alegro que la vanguardia de los movimientos sociales de nuestro tiempo sean feministas. Porque me parece que ahí hay nuevas formas de razonamiento y nuevas pasiones que se activan, ¿no? Nuevas pasiones, que claramente son el rechazo del miedo como forma de organizar la comunidad política, y que tienen que ver con la alegría de vivir sin miedo, reconociéndonos de manera con fraternidad y con solidaridad, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay como una gran bueno, una gran esperanza. Yo tengo un hijo de 17 y una hija de 12, ¿no? Y siempre he sido un entusiasta de la gente joven, porque es la gente que mantiene el entusiasmo, y como decía ingenieros, no me parece que es joven quien no pierde el entusiasmo, quien no pierde esa pasión por la transformación. Y confío mucho en las tareas que puedan hacer, digamos, esas generaciones. Y confío mucho en todo lo que ha hecho el movimiento feminista en este tiempo, ¿no? Lo que ha hecho el movimiento feminista en Argentina, lo que ha hecho el movimiento feminista en Chile, en un contexto de gran represión, poniendo el tema de la violencia estatal, social, en el centro del debate. Y ya vamos a ver, porque el movimiento feminista chileno, después de la represión de Piñera y después del COVID, yo creo que está en un paréntesis. Pero yo estoy esperando que un día toda esa energía, esa creatividad, yo estoy seguro que eso va a volver a estallar. Y hay que estar preparadas a la altura de lo que vuelvan a plantear los movimientos sociales, todos los movimientos sociales cuando eso ocurra. Entonces me parece, bueno, que creo que lo de la pasión razonada tiene que ver un poco con eso. Perfecto, perfecto. Y no sé, quizás para ir yendo hacia el final de la conversación, hay una pasión muy fuerte en la política que es la del nacionalismo, ¿no? O, si se quiere, la de la identidad regional o federal, que sabemos que obviamente en España tiene un peso muy grande, histórico, y también en Argentina, donde también existe permanentemente el problema del federalismo, ¿no? El propio presidente nuestro marca sistemáticamente la importancia del centralismo para explicar la desigualdad histórica de nuestro país. Entonces, un poco la pregunta era, vos que estuviste involucrado en una experiencia directamente muy fuerte municipalista, ¿no? Y que explorás un poco siempre la potencialidad del municipalismo, y a la vez que conocés las dos realidades, bueno, ¿cómo ves esa pasión en juego en la política? ¿Qué es lo que trae de positivo? ¿Qué es lo que trae de conflictivo? ¿Cómo la pensás? Y si es lo Bueno, mismo, no. perdón, y si es lo mismo pensarla
sabiendo que una cosa es el sur del mundo y otra cosa creo que se plantea de manera diferente en el norte, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, no, yo creo, ahora que hacíamos la metáfora del jazz y todo esto, el sentimiento de identidad y de comunidad es muy importante. Es muy importante porque el neoliberalismo y este capitalismo depredador generan miedo, claro, entre la gente, generan inseguridad, que si te van a echar de tu casa, si no vas a poder de comer a tus hijos, que si vas a perder el trabajo. Y el miedo, como decía antes, es una pasión muy peligrosa para hacer política, muy peligrosa. Y en realidad el neoliberalismo y las expresiones de derecha más radicalizadas, incluso el bolsonarismo y este tipo de expresiones, aprovechan el miedo de la gente. Aprovechan el miedo de la gente para prometerle frente a ese miedo, bueno, por ejemplo eso, ¿no? En realidad tu problema no es las leyes laborales que permiten que te echen del trabajo, tu problema es el migrante que vive en tu mismo barrio, tu problema es tu mujer, porque tu mujer no quiere aceptar lo que decís dentro de la casa, el problema es ese chico que va ahí que es LGTBI, que es un degenerado, porque no sé qué, es decir, este nuevo fascismo global que se está generando es experto en activar, digamos, esos miedos, para que esos miedos se dirijan entre los propios vulnerables entre sí, digamos, para no hablar de la riqueza concentrada en los bancos, para no hablar de las guaridas fiscales, para no... yo siempre que la extrema derecha sale con esas cosas, aquí siempre, sí, 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 pero un momento, quiero hablar de plata, quiero hablar de dinero. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? Porque me parece, digamos, que es muy importante eso, no perderlo de vista. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El sentimiento de identidad y de comunidad es muy importante. A mí me gusta el municipalismo porque yo creo que el municipalismo es el que permite trabajar de manera más sana con ese material noble que es el deseo de comunidad. ¿Por qué digo de manera más sana? Porque es poderlo trabajar como en la banda de jazz. De acuerdo, hagamos una banda. Queremos vivir en banda, queremos vivir acompañados, pero queremos que dentro de la compañía haya diversidad, que dentro de la compañía sepamos que somos diversas, sepamos que tenemos deseos diferentes y combinar ambas cosas. El nacionalismo es una forma de entender la comunidad o las identidades regionales o las identidades nacionales más complicada, más compleja, tiene un nivel de densidad mayor. Una cosa es decir, me siento de tal barrio y estoy orgulloso de ser de un barrio. Ahora, cuando uno siente que es, porque el barrio tiene algún tipo de concreción, ¿no? El barrio es como mucho más tangible en ese sentido. Las identidades nacionales para mí tienen otro tipo de complejidad. Es verdad que hay versiones de las identidades nacionales que pueden ser virtuosas. Cuando yo digo, me siento argentino porque no quiero que los fondos buitres acaben apropiándose de mi país. ¿No? Me siento argentina porque no quiero que los grandes... Bueno, eso es correcto, de acuerdo. Se entiende el sentido de esa identidad nacional. Pero me siento argentino porque el boliviano de no sé qué, porque el paraguayo de no sé dónde, porque la peruana que está... Aquí tenemos un problema. Entonces, la identidad nacional exige comprenderla y no pretender, digamos, hacer política, es decir, la disputa del buen gobierno como si eso no existiera, porque la gente tiene esas identidades. Te puede gustar o no, pero las tiene. La gente se siente chaqueña, se siente argentina, se siente porteña, se siente santafesina, se siente boliviana, se siente cruceña, eso está. Entonces hay que buscar una forma, me parece, de no darle la espalda a eso, pero darle una traducción que sobre todo evite el miedo por el otro, la xenofobia, el otro como un enemigo, como un adversario. Yo por eso cuando se habla de lo nacional popular, yo digo, sí, lo nacional popular, pero internamente diverso. Lo nacional popular para todos, lo nacional popular para quien sea LGTBI, lo nacional popular para quien sea hijo de una familia coreana que vino a Argentina, lo nacional popular incluso en lenguas diferentes, es una vergüenza cuando a mí me ha tocado ver familias bolivianas aquí en Barcelona en la que los padres hablan en aymara entre ellos y ya no les hablan a sus hijos en aymara, porque ya consideran que es una pérdida de tiempo, que eso, y allí uno ve que se pierden historias, se pierden vidas, no es que les dejan de hablar por voluntad, porque no les dejan otra opción, ¿no? Pero entonces quiero decir, ahí me parece que en esa comprensión de las identidades regionales, nacionales, el federalismo, que viene de fedus, que quiere decir confianza, ¿no? Es una buena forma de resolver esa tensión de lo de la banda de jazz, la tensión entre diferencia, entre unidad y diversidad. ¿No? Somos únicos y únicas en un cierto sentido, pero diversos y diversas al mismo tiempo.
Y eso quiere decir que tenemos que aprender a relacionarnos de forma federadas o confederadas. Si nosotros quisiéramos construir estos debates como debates internacionales, como la articulación de una red, imagínense una red por la democracia global, que es lo que ustedes están haciendo ahora en Argentina. Bueno, ¿cómo se organizaría esa red? ¿Es una red centralista con una capital? Bueno, tenemos que buscar la manera que sea lo más confederal o lo más federal posible, para que la unidad en el proyecto no ahogue las diversidades y el pluralismo. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Exige ponerse, digamos, en la piel de las otras y de los otros. Eso no es sencillo. Y significa ser durante un tiempo del día, bueno, pues eso, ser el otro, ser una persona LGTBI, ser una persona, ser una extranjera, ponerte en la cabeza. Eso es muy difícil. Los seres humanos nos cuesta mucho ejercer la solidaridad más allá de los núcleos íntimos. En la familia, de acuerdo, entre los amigos, en el barrio, bueno, ya en otra ciudad, no sé, cruzando la frontera, ese es un trabajo, digamos, cotidiano que me parece que hay que hacer, pero yo, por ejemplo, siempre he sido muy latinoamericanista en esto, y creo que en América Latina tenemos más de una razón para construir ese tipo de identidad, que nosotros siempre le hemos vinculado a una opción antiimperialista, y me parece correcto, siempre y cuando recordemos que en Harlem, que cuando hablaba Luther King, cuando hablaba Nina Simone, cuando habla Angela Davis, cuando habla Noam Chomsky, bueno, estaban hablando hermanas y hermanos que están exactamente en la misma causa que nosotros y seguramente con más cercanía que mucha gente a la que vemos aparecer en la televisión con banderas argentinas y saliendo a la calle con barbijos patrióticos, ¿no? Entonces, sin perder de vida eso, me parece que ese es uno de los retos que tenemos. Bueno, Gerardo, muchas gracias. La verdad que increíble la entrevista. Nos quedamos pensando también un montón de cuestiones. Nos quedaron como varias preguntas en nuestro tintero, pero bueno, creo que también recorrimos muchos temas que son urgentes también de trabajar y de reflexionar en este contexto. Y esta alegría de la idea de política como pasión razonada, que nos parece bueno, que va por ahí también desde donde apostamos a construir estas nuevas sociedades, a intervenir los estados, las instituciones, eh, quienes venimos de la militancia feminista y demás, sabemos que es un trabajo muy complejo, digo, del campo popular en general. En este contexto la agenda de los cuidados se puso en agenda realmente, digo, una agenda que desde el feminismo se viene debatiendo y señalando hace muchísimo tiempo, apareció así, se plantó de una en el contexto de pandemia, y me parece que, como vos señalás, post pandemia, tanto los movimientos populares en general, los feminismos ecológicos, tenemos ahí muchas tareas por delante. Hay Así que bueno, te pequeña cosa agradecemos. que yo creo que hay que recordar es eso, que me parece que durante la pandemia aparecieron las invisibles que hacían posible que la vida siga existiendo, ¿no? De pronto descubrimos que había cajeras en los supermercados y que si no estuvieran esas cajeras no íbamos a poder comer. De pronto descubrimos que en el campo había hombres y también muchas mujeres recogiendo fruta, y que esa fruta que llegaba a nuestro plato dependía de pronto descubrimos que había gente que limpiaba las calles y que en un contexto de pandemia, claro, lo que no podemos permitir es que salgamos de esta crisis y se pretenda que las reformas laborales, que los recortes sociales vuelvan a ir contra esa gente que es la imprescindible para mantener la economía de la vida, ¿no? Yo creo que ese es un gran aprendizaje y me parece que tenemos que pelear por eso y ponerlo, digamos, en primer lugar, y que esa gente no se la pretenda invisibilizar, ser un escudo para que esa gente no sea invisibilizada, y cada vez que esa gente, digamos, pida la voz, pues estar al lado y conseguir que esa voz pueda crecer, ¿no? Me parece que ese es un gran reto que tenemos ahora por delante. Pero bueno, encantado, la verdad, ha sido un placer enorme, chicos, y espero que podamos vernos pronto y seguir conversando. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Ya te vamos a hacer llegar seguramente por las redes sociales o por el WhatsApp el video. Buenísimo. Y nos das una mano también para difundirlo. Claro que Muchísimas sí. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Cuídense, chao.